Los textos recreativos son escritos que tienen como mayor impacto el entretener e enriquecer a la persona que lo lee, creada a base de la creatividad y vivas experiencias de los autores, recreadas de una manera emotiva a través de las palabras. Los textos populares son manifestaciones discursivas que se enmarcan dentro de los textos recreativos de una cultura determinada. Tienen como función principal la de divertir, entretener y enseñar. La historieta consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. También hay historietas mudas sin texto. Un ejemplo de esto es la famosa historieta Mafalda. La canción es un texto popular de gran variabilidad y diversidad. Tienen una estructura propia que consiste en versos, coro y estrofas. Un ejemplo de una canción es I Burn de Casey Lee Williams. El refrán es un texto popular de gran carga tradicional y que representa un valor cultural transmitido a través de generaciones. Es un enunciado muy breve que se expone la mayor parte de las veces de manera oral y que representa una enseñanza. Un ejemplo de esto es el famoso refrán perro que ladra no muerde. La adivinanza es un texto popular de carácter muy breve cuya manifestación más frecuente suele ser oral. Consiste en la exposición de un supuesto problema o acertijo por parte de un emisor con el fin de que el receptor pueda resolverlo mediante una respuesta muy corta o exacta. Un ejemplo de esto es un señor gordito muy coloradito no toma café, siempre toma té. La respuesta es el tomate. El chiste es una manifestación popular que tiene como principal fin divertir y causar la risa del interlocutor, mediante la exposición de una situación de temática variada y desarrollo sencillo, pero con un desenlace sorpresivo y locuaz. Los chistes suelen ser expresiones comúnmente orales, aunque también se pueden encontrar escritos. Un ejemplo de esto es un chiste de Pepito. Estaba Pepito con su novia en la casa de ella viendo la tele, cuando de pronto se fue la luz y la novia le dice, aprovecha, aprovecha, y Pepito aprovecha y se roba la tele. Otro género de los textos recreativos son los textos recreativos literarios. Los textos recreativos literarios son normalmente clasificados en los géneros de lírico, narrativo y dramático. El género lírico pertenece a las producciones escritas generalmente en versos y en primera persona. El lenguaje se sujeta a una voluntad de forma llamada versificación, cuyos componentes principales son la métrica, estrofa, ritmo y rima, etc. En los textos recreativos literarios hay tres clasificaciones de estos textos, que se dividen entre narrativo, lírico y dramático. Ahora, la clasificación narrativa es característica de tener obras como cuentos, fábulas, mitos, leyendas y minificciones. Ahora, el cuento. El cuento es un texto narrativo breve que persigue un efecto único y principal. Por ello, de un tema solo se desarrolla una faceta, con el fin de lograr la unidad anecdótica y la obtención del efecto único y final. Un ejemplo de un cuento característico es Caperucita Roja por Charles Perrault. La historia simplemente se trata de una pequeña niña caracterizada por tener una caperuza de color rojo, que tenía una abuela muy enferma, la cual vivía al otro lado del bosque, y un día decidió llevarle comida para hacerla sentir mejor. Recibió la advertencia de que no hablara con extraños, pero a medio camino se encontró con un lobo que al contarle a dónde se dirigía, éste le propuso una carrera, llevándola por el camino más largo, y al llegar antes que la caperuza, éste devora a la abuela y personificándola para engañar a la niña. Pero está, al descubrirlo, grita por ayuda a un leñador, el cual, de manera milagrosa, logró no solo matar al lobo, pero sacarle a la abuelita de su barriga, pidiendo perdón y prometiendo el no desobedecer los consejos de su madre. Ahora la leyenda. La leyenda es una narración oral o escrita, en prosa o verso, con una mayor proporción de elementos imaginativos. Se transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia experimenta supresiones o modificaciones. Un ejemplo de esta es la leyenda del jinete sin cabeza. Se dice que los alrededores del asentamiento holandés de Terrytown, en el apartamento valle llamado Sleepy Hollow, este es conocido por tener fantasmas y un ambiente muy embrujado, impregna la imaginación de sus habitantes y visitantes.
El espectro más infame del lugar es el jinete sin cabeza, de quien se dice que es el fantasma de un antiguo soldado que fue alcanzado en la cabeza por una bala de cañón durante una batalla sin nombre de la Guerra Revolucionaria de Estados Unidos y quien cabalga hacia la escena de la batalla en una nocturna búsqueda de su cabeza. El tercero es el mito, un relato tradicional que refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Un ejemplo es el mito del dios del rayo Zeus. Zeus es un dios griego que gobierna a los dioses del monte Olimpo y a los hombres como si fuera un padre de familia. De esa forma sus hijos naturales dirigían hacia él como padre, y de la misma manera los hombres le llamaban Padre Zeus, gobernaba a los dioses, a los hombres, y se encargaba del universo desde el cielo o el monte Olimpo. La última clasificación es la minificción. La minificción se adapta perfectamente a los nuevos tiempos, en los que los lectores disponen de mucha información y poco tiempo para leer. Pero es conveniente entender que esto no es necesariamente una pérdida, sino una adaptación a la realidad contemporánea. Como por ejemplo, es Colgados en la plática, una minificción que estipula lo siguiente: un murciélago le enseña al otro la herida que se hizo, el otro se desmaya al ver la sangre. Es un contexto y un concepto bastante simple, pero que funciona con los textos recreativos. La siguiente clasificación es denominada como lírica. Esta denomina como poesía lírica que se caracteriza como la expresión de los sentimientos por medio de las palabras de una forma escrita o oral. En esto donde la subjetividad es tal vez el rasgo más destacable mediante el cual el autor comparte su realidad, sentimientos y pensamientos sobre las cosas. Algunos de los subgéneros que estos tienen es la sátira y la elegía. La sátira. Esta es una composición habitualmente breve con un tono burlesco en la que el autor censura vicios tanto individuales como colectivos. En la realidad, una sátira es una especie de burla en verso. Un ejemplo de estos es El hombre de la gran nariz por Francisco de Quevedo. Aquí se presentarán algunos de los primeros versos que se encuentran en el poema. Eras un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca abierta. Ahora, elegía. Este género normalmente son considerados como poemas escritos con el propósito de hacer homenaje o recordar a una persona fallecida. Un ejemplo es El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, del autor Federico García Lorca. Aquí se presentan los primeros versos. La acogida y la muerte. A los 5 de la tarde, eran los 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la banca sabana a los 5 de la tarde. Unas puertas de cal y ya prevenida. A los 5 de la tarde, los demás era muerte y solo muerte. A los 5 de la tarde, el viento se llevó a los algodones. A las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel. Por último, la clasificación de dramatismo en los textos recreativos literarios es el género de los textos dramáticos, una creación que representa uno o varios conflictos mediante la elaboración de personajes que desarrollan una escena, creando un argumento fundamentalmente por el diálogo. Estos tienen géneros como la tragedia y la comedia. El subgénero de la tragedia. Este suele ser un conflicto donde el protagonista debe sobreponerse ante su oscuro destino, predominando mediante el argumento los sentimientos fuertes, símbolos y la muerte como un factor que siempre está presente. Un ejemplo de esto es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Del origen del conflicto entre dos familias, los Montesco y los Capuleto, nacerán de la adversidad un amor intenso entre los hijos de estas familias, Romeo y Julieta, que intentan enfrentarse al destino trágico que los ata, haciendo un plan de amor que termina en la muerte de ambos, trayéndole de una manera trágica una solución a la pelea entre estas dos familias. El último, que es el subgénero de la comedia, es una representación donde las imperfecciones humanas se contemplan como naturales en un espacio de la vida cotidiana. Un ejemplo es Una mujer sin importancia por Oscar Wilde, obra que se sitúa en una casa de campo inglesa, propiedad de Lady Hustatton,
Se abre el telón de la terraza donde Lady Caroline conversa con una puritana invitada estadounidense de Lady Hostaton, Hester Worless. Otros personajes entran en escena, discuten sobre cuestiones banales y más tarde se une el carismático y encantador Lord Iwerdoth, que ha ofrecido el cargo de secretario a Gerald Arbuthnot. Rachel, la madre de Gerald, es invitada a unirse a la reunión y cuando llega se da cuenta de que Lord Iwerdoth es el padre de Gerald.